El jueves pasado estuvimos hablando de que la iglesia duerme, pero no por el hecho de cerrar los ojos y coger la almohada y dormir, sino hablamos de una somnolencia espiritual. Hablábamos de que la iglesia entra en un momento en donde en ciertas áreas de su vida está como si estuviera dormido. Vamos a poner ejemplos. Si usted está en una cama dormido, de pronto el otro empieza a hacer, inclusive a hablar, y depende del grado de somnolencia, de sueño, la otra persona no se despierta y no se da por enterado de que tú le hablaste. No sé cuántas personas le han dicho al que está dormido tal cosa y la persona te contesta, sí, mañana hablamos. Y mañana cuando vas a hablar el tema, la persona dice, ¿y cuándo hablamos de eso? Porque la persona realmente estaba dormida, diga conmigo, dormida. Entonces hablábamos en base a Mateo capítulo 25, donde hablaban de la parábola que contó Jesús de las 10 vírgenes. Hablábamos que Jesús vino cuando las muchachas estaban dormidas. Entonces, no es malo dormir, pero sí es malo que alguna área en tu vida esté dormida. Y voy a poner ejemplos para empezar a entrar en el tema que hablamos el domingo, y usted va a empezar a identificarse que sí está dormido en ciertas áreas. Y estamos hablando de un adormecimiento espiritual. Estamos hablando de que por esa razón usted físicamente no está despierto. Vamos a poner ejemplos. ¿Cuántos de aquí no hablan con alguien de su familia ciertos temas y resulta que la otra persona contesta sí, no, tal, pero después es como si no hubieras hablado con ella? Es como si hubieras hablado con la pared. Es como si esa persona que estuviera escuchando le estuviera hablando, como si tuviera su mente en otra cosa. ¿A cuántos le ha pasado? Es muy común que en casa, es muy común que en la familia, que los que viven bajo el mismo techo hablen, pero no presten atención. Aquí viene la pregunta, es ¿por qué no prestamos atención? ¿Por qué no estamos tan atentos como si pudiéramos estar atentos a otras cosas? Porque muchas veces si vemos, por ejemplo, una serie en televisión, en redes sociales, vemos algo, ¿por qué prestamos atención? ¿Y por qué en casa, cuando hay un diálogo, cuando hay una conversación, cuando alguien te dice, un hijo te dice, un padre te dice, un hermano te dice, una mamá te dice, alguien te dice algo, es como si no lo hubieras escuchado? Es porque sencillamente en ese momento, en esa área, hay un adormecimiento espiritual. Hay algo que impide que tú estés receptivo, que tú estés escuchando, conversando de verdad e involucrándote en lo que la otra persona te está diciendo. Una de las causas por las cuales la gente choca en las familias es por eso, porque realmente no hay un diálogo. Y de pronto uno dirá, pero es que, ¿por qué se acabó el diálogo por X o Y motivo? No, es que el diablo te durmió en una área y a otro en la otra de diferentes maneras, y como estás adormecido, una persona odia y la otra no presta atención. ¿Aló? Entonces yo te pregunto, ¿será que tú crees que estás adormecido en algún área? Hablando de familia, hablando de las cosas de casa. Y cuando hablo de las cosas de casa, pues hablo también del proveer, del dinero, hablo de la atención que debemos tener el uno con el otro en casa. Te hablo de las necesidades, no solamente monetarias, sino emocionales que hay en casa. Yo quiero que le digas a alguien, despiértate. Llevas un montón de tiempo dormido en tu casa. Y resulta que no nos damos cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que terminamos diciendo es que yo creo que siempre he sido así. Creo que yo soy así. Que de pronto algún familiar mío era así. Sin darnos cuenta que el diablo nos tiene dormido porque él quiere un propósito. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Según lo que Jesús nos contó en la Biblia: matar, robar
y destruir. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hogares muertos donde lo que hay es rabia? Termina uno teniéndole rabia al otro, la pelea. Gente que le da felicidad cuando el uno ya salió para la calle, menos mal. Gente que le da un fresquito cuando el otro se la embarra porque le va mal y dice, se lo merecía. Pero resulta que es que hemos caído en un adormecimiento. Hemos caído en un letargo espiritual que el diablo nos tiene preparado junto con sus demonios para que en esa área estemos frustrados, porque la familia es una base fundamental. Porque si tú estás frustrado aquí, muchas veces no funcionas en el negocio, no funcionas en el trabajo, no funcionas ni tú mismo en ningún área. Tu mente se nubla, su mente trata de defenderse. Por ejemplo, cuando en casa piden dinero para esto o aquello, la forma más fácil de un hombre esquivar la conversación es poniendo cara o poniéndose bravo o diciendo algo que insinúe que no hay plata. Dígale que está a tu lado, es porque estamos dormidos. Amén. Amén. Entonces es necesario salir de ese estado de adormecimiento. Y para eso tenemos que analizar bien la parábola que contó Jesús. Vamos a contarla de nuevo. Dice la Biblia que Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. En otra traducción dice 10 mujeres sensatas, 10 mujeres, 5 de ellas sensatas y 5 de ellas imprudentes. Ahí me está poniendo una diferencia. Alguien sensato y alguien imprudente. Diga conmigo, sensato e imprudente. ¿Qué podemos decir de una persona sensata? Es aquella que reconoce, escúchame, es aquella que reconoce. Y quiero hablarte hoy del primer problema espiritual que hay en casa, que es que nosotros no reconocemos lo que está pasando alrededor. Nosotros no reconocemos, las mujeres no reconocen algo muy diferente a lo que no reconocen los hombres, y los hombres no reconocen esto y aquello. Los hijos no reconocen y los padres no reconocen. No reconocen entre hermanos, no se reconoce. O sea, no hay un reconocimiento de que me la embarré. No hay un reconocimiento de, ¿por qué? Porque estoy dormido. Diga conmigo, dormido. ¿Cuántos de aquí han dormido con algún objeto? Se quedó dormido y hay un objeto en la cama. Y usted nomás siente el pullón, pero no, usted se acomoda y sigue ahí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Porque cuando uno está dormido, uno se acomoda. El Señor me decía, nos estamos acomodando. La iglesia se acomoda al problema en lugar de ser sensatos. Porque el sensato reacciona y dice, está pasando algo malo. Y eso empieza primero por mí, porque somos expertos en señalar al otro. Señala a alguien, dile, tú. Esa prédica es para ti. Somos expertos en eso. ¿Por qué? Porque no somos sensatos. Si fuéramos sensatos, diríamos, esto me está cayendo. ¿Aló? Esto es conmigo. Alguien diga, esto es conmigo. Entonces, ahí empieza la sensatez. La sensatez no solamente es reconocer, sino a buscar la manera de cambiar. Si estoy dormido, me tengo que despertar. ¿Cómo me puedo despertar en lo espiritual? Sería la pregunta. ¿Cuántos quisieran despertarse en lo espiritual? Pero antes de ir a cómo despertarme en lo espiritual, me es necesario hablar de los prudentes. La Biblia dice que las mujeres imprudentes tenían la lámpara y tenían aceite, porque las 10 estaban esperando al esposo. En esta parábola el esposo es Jesús. Dice que es una parábola que está mostrando el día que vendrá, porque Jesús ya vino, pero vino como siervo, y la Biblia me dice que vendrá como rey. Entonces hay muchas citas bíblicas que me mostraban que Jesús iba a venir y ya vino. Pero hay otra mayor cantidad que me dice que Jesús vuelve y no ha vuelto. ¿Aló? Entonces Jesús habla para ese día, para el día en que Jesús vuelva por la iglesia. Las vírgenes representaban la iglesia de Jesús, donde dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Diga conmigo, Jesús es mi cabeza.
Alguien diga, Jesús es mi cabeza. Entonces, si hablamos de un cuerpo, ¿usted ha visto alguna vez que sus piernas caminan sin que en la cabeza haya mandado la orden de caminar? ¿Aló? No, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha levantado los brazos sin que la mente, la cabeza haya mandado la orden de levantar el brazo? No, ¿verdad? Todo se maneja ¿desde dónde? La cabeza. Entonces lo que quiere Jesús es ser la cabeza de la iglesia. Que la gente entienda cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus preceptos, cuáles son sus fórmulas, qué es lo que Él dice. Y todo lo dice a través de la Biblia. Si nos vamos a estudiar la Biblia como aquí la estudiamos, nos damos cuenta que es tan sencilla. Diga conmigo, la Biblia es sencilla, pero la mayoría no la entiende. Aquí viene la pregunta, es ¿por qué no la entienden si es sencilla? ¿Por qué no la entienden? Porque no tienen una relación con Dios. Porque si tuvieran la relación con Dios, Dios a través de la misma Biblia te muestra tan fácil como el mensaje que te estoy dando, masticadito. Entonces, necesito una relación con Dios para que Dios me diga, me hable a través de la palabra, ¿sí?, las cosas que yo debo hacer para yo ser la iglesia, para ser esa mujer que estoy bajo el mandato del Señor. Entonces dice que habían 10 mujeres que supuestamente estaban bajo la cabeza, que era el marido, que era Jesús, pero 5 de ellas eran imprudentes y 5 de ellas eran prudentes. 5 insensatas y 5 sensatas. Entonces, las insensatas tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Aló? Acuérdense que en la antigüedad, lámpara era sinónimo de aceite de oliva para poder prenderla. Y las otras 5 no la tenían y las 5 prudentes la tenían. Dice que el día que llegó el novio, Jesús, toca la puerta, no, dice que venía entrando en la noche, dice que era lo más oscuro de la noche, y venía entrando a la ciudad. Entonces las mujeres salen corriendo, las prudentes salen a buscar al Señor con su lámpara, porque no había luz pública. La única manera de poder caminar en la noche oscura de Israel era a través de una lámpara. Diga conmigo, lámpara. Diga conmigo, lámpara. Nosotros tenemos una ventaja espectacular, que es por la ubicación geográfica de Colombia. Siempre hay luz de la luna, pero Israel no está ubicado en la misma posición geográfica nuestra. Entonces, en esa medianoche necesitaban lámpara. Dice que ellas salen con su lámpara a buscar al marido, ¿sí?, al novio, afuera de la ciudad, y se encuentran con él y se van para la casa. Entonces las otras, mientras tanto, fueron a buscar aceite. Diga conmigo, a buscar aceite. Cuando encontraron el aceite, se fueron a buscar al Señor y lo encontraron. Tocaron la puerta, ya las otras 5 estaban adentro. Diga conmigo, los prudentes estaban adentro. Las imprudentes fueron a buscar el aceite, llegaron, y dice que Jesús, dice, salió el novio, abre la puerta a la orden. Ella dice, Señor, déjanos entrar, somos nosotras. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotras somos. No las conozco, y le cierran la puerta. Esta parábola de Jesús, contada por Jesús, habla de aquellas personas que van a ser salvas y aquellas personas que no van a ser salvas, que están dentro de la iglesia. Porque en otra parábola habla de las que están fuera de la iglesia, de las cabras, que no van a entrar, ¿correcto? Pero aquí está hablando de los que vienen a la iglesia. Los que vienen a la iglesia, hay gente prudente y gente imprudente. Diga conmigo, esa prudencia me lleva a buscar al Señor. Y la imprudencia me lleva a que los problemas me alejen de Dios. ¿Correcto? Entonces, estamos en casa. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos problemas? Buscar solución. Pero una solución que no es espiritual. Una solución que tratamos de hacer lo mismo, quién sabe cuántos años seguidos, y no tiene un cambio, no tiene una mejora, no tiene una solución, pero usted continúa haciendo lo mismo. ¿Cuántos en casa terminan haciendo lo mismo, aunque eso mismo nunca ha funcionado? ¿Aló? A ver, levánteme la mano aquí. Las cantaleteras.
Eso no funciona. Y sigue haciendo lo mismo. Pasan los años. ¿Aló? ¿Aló? Pero no funciona. Pero porque estás haciendo las soluciones que crees viable por falta de sensatez. Porque si fueras prudente, estuvieras con la lámpara lista. Diga conmigo, la lámpara lista. ¿Qué elementos tenía la lámpara? Número uno, la lámpara en sí. ¿Correcto? La Biblia dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, Jesús entra en su corazón. Entonces empezamos a mostrar la luz de Cristo. Diga conmigo, la luz de Cristo. Quiere decir que ahora soy lámpara. Diga conmigo, lámpara. Entonces, la lámpara eran ellas. Pero resulta que 5 tenían luz por dentro y las 5 ya se les había apagado. No tenían aceite. Diga conmigo, no tenían aceite. Si tenían lámpara es porque ellas habitualmente tenían aceite. Pero cuando llegó el Señor, no tenían aceite. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El aceite en la Biblia simboliza la presencia del Dios a través del Espíritu Santo, y cuando usted habla del Espíritu Santo es Dios en la tierra. Entonces, es estar con la presencia de Dios, y para estar en la presencia de Dios debo hacer muchas cosas. Lo primero que tengo que es tener o hacer para estar en la presencia de Dios, según lo que la Biblia dice, venir a la iglesia. ¿Y por qué, pastor, venir a la iglesia? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si la Biblia dijera, la fe viene por el leer la Biblia, léala en la casa. ¿Aló? La fe viene por estudiar la Biblia, estúdienla en la casa. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Es aquí donde usted, en la casa del Señor, viene, recibe una palabra y esa palabra le empieza a desarrollar un músculo llamado fe. Diga conmigo, fe. Entonces lo primero que tengo que hacer es congregarme. Diga conmigo, congregarme. Hay gente que asiste, otros se congregan. Hay gente que cree que el aceite del jueves dura para todo el mes. Yo te pregunto, ¿cuántos problemas en casa se te presentan a diario? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos hijos tienen que aguantarse la cantaleta de la mamá porque está brava? ¿Aló? ¿Cuántos hijos tienen que soportar la cara del papá porque no tiene plata? ¿Aló? ¿Y cuántos padres tienen que soportar la indiferencia de los hijos cuando llegan a casa? Que es como si llegaran y como si no estuvieran. O como si hubiera llegado un extraño. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Entonces, en base a eso, te pregunto, ¿será suficiente el aceite para prender tu lámpara? Porque la lámpara encendida me muestra la solución. Porque cuando estoy en oscura, ¿cuántos han levantado en la noche oscura y se han pegado en el dedito del pie? Y todos los días sabe que eso está ahí. ¿Aló? ¿Aló? Entonces seguimos en la oscuridad. Necesitamos salir del inconveniente que son a diario, pero pretendemos que el aceite que nos sirvió para una noche nos aguante para cuando tengamos problemas. Yo te pregunto a ti, ¿cada cuánto cargas tu celular? Y alguien me podría contestar, depende cuánto lo uses. ¿Aló? Tú tienes una batería de aceite, es decir, de la relación que tú tienes con Dios. ¿Y cada cuánto la tienes que cargar? Depende de los problemas. ¿Aló? Depende del lío que tengas. Amén. No es lo mismo utilizar el celular con la luz bajita que el con la luz a todo timbal. No es lo mismo utilizar el celular con Bluetooth que sin Bluetooth. Porque el Bluetooth te la descarga más rápido.
¿Aló? Entonces te pregunto, analiza cuánto crees tú que debes cargarte. Debes tener esa relación con Dios de qué, de palabra, de acordarte de las palabras. No es que tienes que venir 7 veces, es que tú tienes un mensaje que deberías recordar. ¿Por qué en la mayoría de iglesias la gente escribe el mensaje? Porque sencillamente en la Biblia dice que tendrás que meditar en la palabra de día y de noche. Porque es que el problema aparece en cualquier momento. No sé si estoy hablando de ti, pero no sé si a ti te pasa que se acabó un problema en casa y a la semana siguiente vuelve. ¿Aló? Si es una pelea, a pelear por lo mismo. ¿Aló? Si solucionaste esta deuda, otra deuda. Pero por lo mismo. ¿Aló? Entonces no es necesario más aceite, me decía el Señor. Me es más necesario más aceite, depende del problema, más aceite, más aceite. Si usted tiene moto, si usted tiene vehículo, y entre más ande, más gasolina necesita. Usted no dice, voy a echarle gasolina para toda la semana. ¿Y qué pasa si el miércoles lo mandaron a Cartagena? No le alcanzó a llegar el domingo, le tocó el mismo miércoles echarle. ¿Aló? ¿Aló? Entonces vivimos como insensatos. Eso es lo que el mensaje que Dios nos hablaba a mí, para la iglesia, para mí y para ustedes. Vivimos como insensatos, como imprudentes. Vivimos la vida sin darnos cuenta que somos espirituales, sin darnos cuenta que Dios nos creó. Y como Dios nos creó, necesitamos el combustible que necesitan las personas, no es gasolina porque no somos vehículos. No es electricidad porque no somos artefactos eléctricos. Es aceite. Es el aceite de la unción de Dios. Es el aceite que se derrama en una congregación, en una lectura de Biblia, en un ayuno, en una oración. Pero la gente cuando más problemas tiene, menos busca al Señor. Pero no hace lo mismo con el celular. Cuando más descarga tiene, va y busca. Hasta prestado, busca el cargador. ¿Aló? ¿Aló? Entonces nosotros queremos soluciones, pero no queremos darnos cuenta de que tenemos que ser sensatos y darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Algo tenemos que cambiar, y para que haya un cambio, el Señor me decía, tienes que reconocer. Diga conmigo, reconocer. Somos expertos en no reconocer. Diga conmigo, somos insensatos. Nos escudamos en la mentira. Nos creemos la mentira. ¿Dónde están los que nos creemos la mentira? Todos sobre ruedas. Pero las ruedas, ¿de qué son? ¿Aló? ¿Amén o no amén? Entonces el asunto empieza por reconocer. Nosotros tenemos que reconocer. Entonces te voy a hablar de 3 cosas que les puede pasar a las personas. Cuando la persona tiene un problema, algunos se encapsulan en el problema. Diga conmigo, me encapsulo. ¿Qué es eso? El problema hace parte de mí. Me habla, pero yo estoy metido en el problema. ¿Aló? La solución la tengo ahí, pero yo estoy pensando en el problema. Estoy encapsulado con el problema. Pero no todo el mundo se encapsula en el problema. Otros lo que hacen es manifestar el problema a través de las emociones o sentimientos. Es decir, estrés, es decir, ansiedad, es decir, desespero, ¿sí? Rabia, enojo, palabras. Entonces, hay unos que se encapsulan. Hermano. Hey, te estoy hablando. ¿Qué? Pero hay otros que están desesperados. ¿Aló? Y ni el uno ni el otro encuentran solución.
Porque la solución no está entre más me estreso, más soluciono. O entre más pienso, más soluciono. ¿Alguno ha solucionado el problema aquí por pensar? No. Entonces se encapsulan o simplemente se dejan llevar por las emociones. Y hay otros que ignoran el problema, como si no estuviera pasando. Diga conmigo, 3 diferentes formas. ¿Aló? ¿No está pasando nada? ¿No te preocupas? Me resbala. ¿Aló? Eso no me afecta. No, si no te afectara, no estuvieras así. Amén. Entonces, yo no sé cuál de estas 3 formas de insensatez tienes tú y tengo yo. Tenemos que empezar a ¿qué? A ser sensatos para averiguar eso. Dios no te va a cambiar a menos que tú seas sensato, abras tu vida y le digas, Señor, yo soy esto. ¿Aló? Doy vergüenza, mírame. Amén. Pero hay gente que, no, al contrario, son tan insensatos que hablan con Dios como si, Señor, yo que soy humilde, yo que ayudo a todos, yo necesito que me ayudes. Y Dios esperando que tú seas sensato para ayudarte, ¿aló? Por eso es que Dios no puede ayudar, porque Dios no puede. Dice que le cerró la puerta a las insensatas. Porque ellas no tenían aceite. Escúchame, en la vida nosotros tenemos que permanecer con el aceite de Dios, porque somos seres humanos. La Biblia dice que Dios creó al ser humano y sopló aliento de vida sobre ellos. Diga conmigo, sopló. Había que ir a recargar, hablar con Dios, ir a la iglesia, meditar en la palabra. ¿Qué es lo que te puede levantar a ti? Recordar una palabra que el Señor te dio, un mensaje que el Señor te dio. Eso es fe. Eso te va a hacer cambiar, pero no va a servir de nada si antes no fuiste sensato y reconociste tu error. Amén. El Señor me hablaba y me decía, generalmente o te encapsulas, en otros casos ignoras y en otros casos te da rabia. ¿Aló? Hay gente que hace las 3 cosas al mismo tiempo, no sé cómo hacen. Son súper dotados. Dile que está a tu lado, creo que están hablando de mí. Creo que están hablando de mí. Diga conmigo, me encapsulo, emociones descontroladas, ignoro lo que está pasando. Amén. Entonces llegó el tiempo de ser sensato. Las sensatas, ¿qué le dijo el Señor? Entren. A los insensatos le dijo, afuera. Y si así es para la vida eterna, ¿cuánto más no para las cosas terrenales de la casa? Amén. Dígale a alguien, hasta hoy pensé que era para ti, pero ahora estoy seguro que es para mí. ¿Sí? Generalmente venimos a la iglesia pensando que, ay, ese mensaje le hubiera caído a mi hija, no vino. O le hubiera caído a fulanito, el que vive por la cuadra, no vino. Pero cuando Dios habló de las 10 vírgenes, estaba hablándole a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? En la iglesia. ¿Aló? ¿Aló? Entonces no es para los de afuera, es para los que decidieron caminar con el Señor. Pero en medio de caminar con el Señor llega el momento en que nos volvemos insensatos. Hemos caminado con el Señor y seguimos nuestra vida de pecado. Diga conmigo, pecado. Es insensatez. No nos damos cuenta que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. No hay vida eterna si no es en Cristo. No hay vida eterna si no es en el Señor. Usted decida, ¿quiere seguir viviendo su vida de insensatez? Sígase estrellando en la vida. Siga diciendo, soy pobrecito, ay, a mí yo sí soy de mala. O tome la decisión
de empezar a buscar al Señor. Y si ya lo busca, de abrir tu corazón realmente, decirle, Señor, yo verdaderamente hasta a ti te miento. Amén. Somos cínicos. Le mentimos al Señor. Pastor, veamos la escena. Dice que llegaron las 5 imprudentes que fueron a buscar aceite. Y Jesús hacía la orden. Señor, echamos demonios. Predicamos en tu nombre. Pusimos manos sobre el enfermo y sanaron. ¿Y sabes qué Jesús les dijo? No los conozco, hacedores de maldad. ¿Aló? Porque en medio de que hacían la obra, si oraban, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, predicaban el evangelio, en medio de eso eran insensatos. Y no reconocíamos que estábamos cometiendo errores. Y hoy estamos hablando de errores en casa. Diga conmigo, en casa. ¿Aló? Después hablamos de otra cosa. Pero estamos hablando de errores en casa. Y entonces el enemigo nos zarandea. Y le decimos, Señor, otra prueba más. Y hay momentos que no son pruebas. Hay momentos que son consecuencias de nuestra insensatez. Amén. Hay momentos que son consecuencias de nuestra insensatez. ¿No es mejor estar en la casa del Señor, deleitándose con Él, pero a la vez siendo sensatos? Con el mismo Señor, diciéndole, Señor, yo necesito cambiar esto. Este es el problema que me está pasando. Pero generalmente decimos, Señor, el problema es económico. No, el problema es que yo todavía hago esto. ¿Aló? El problema mío es que todavía. ¿Aló? Diga, ay, ay, ay. Vuelve y dile que está a tu lado. Te cayó. Pero no tanto como a mí.